Misión, Vida y Libertad presenta su programa Eterna Redención. Redención al cautivo. Restauración en la familia. Redención en la identidad. Redención en la salud. Redención en los jóvenes. Redención para la nueva generación. Damos las gracias al Señor nuevamente por este tiempo que Dios nos permite estar llegando a ustedes a través de su canal y su programa Eterna Redención. Es un gran privilegio que Dios nos permite poder estar nuevamente con ustedes, y por eso en este día, en este momento, en esta noche o en esta mañana o en esta tarde, porque sabemos de que en muchos lugares del mundo nos ven en cualquier momento, y es algo para darle la honra y la gloria siempre al Señor por todo lo que Él ha hecho y Él seguirá haciendo. Así que vamos a presentar este tiempo en las manos del Altísimo para que sea Dios hablando conforme a su perfecta voluntad. Padre de gloria, en este momento, en el nombre de tu amado Hijo y Salvador Jesucristo, te damos gracias, Dios, y que la dirección general, súper sobrenatural del Espíritu Santo, Señor, sea dirigiendo, Señor Dios, que cada persona, Señor Dios, que se encuentre en este momento y que necesita una palabra de posición, y que esta persona pueda entender su lugar de posición y los grandes beneficios que muchas veces que aún no lo sabe, pero que ahora lo va a saber y lo va a entender conforme a las Escrituras. Pido, Padre, el favor, Señor Dios, hágase todo conforme a tu voluntad. Amén y amén y amén. Bueno, mis amados, qué rico nuevamente estar con todos ustedes. Les amo, quiero enviarles un abrazo muy grande a todos, porque sabemos de que ese es el amor del eterno Dios que hizo los cielos y la tierra. Amados, yo creo que este es un momento muy especial para que continuemos en nuestro estudio que estamos llevando, los beneficios de Dios para nuestras vidas. Esto es algo muy, muy grande, muy hermoso, y muchas veces quizá hemos estudiado toda la Biblia, hemos leído toda la Biblia, pero muchas veces como quizá leer cualquier libro o cualquier periódico. No, la palabra de Dios hay que leerla con el entendimiento, con la sabiduría y con la inteligencia y con la dirección del Espíritu Santo. Así que, ¿qué tal si vamos a una pausa musical y ya retornamos con el tema para hoy en esta segunda parte? Eterna Redención. Porque mi amor
Eterna Redención. Hermosa melodía con Abel Zavala. De tal manera Él me amó. Esto es algo muy importante que nosotros siempre tenemos que tener ese momento y tener nuestra posición en la que Dios nos ha colocado y aceptar, recibir, es decir, y disfrutar de los grandes beneficios que el Señor nos dio. Entonces, hablábamos en nuestro primer programa de que el Señor, Él vino para rescatar y salvar lo que se había perdido. Eso dice la palabra del Señor. Entonces encontramos ese gran beneficio de que Él vino, que Él envió, Dios envió a su Hijo para rescatarnos, para librarnos del pecado, de la muerte, de la maldición, para que ya nosotros no estuviéramos más bajo maldición, sino sobre aquella maldición, es decir, la maldición está bajo nuestros pies y ahora estamos en la bendición que Dios nos dio. Por eso la palabra de Dios nos dice en Efesios: bendito el Dios y Padre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. Entonces son beneficios muy grandes donde cada uno de nosotros debemos, así como somos beneficiados, hacer que otros sean beneficiados acerca de que cuando les compartimos la palabra del Señor. Allá en San Juan capítulo 3 verso 36, mire lo que dice la palabra del Señor. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Es hermoso, es algo muy lindo. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero si rehúsa creer en el amado Hijo de Dios, no verá la vida, sino que la ira de Dios será sobre él. Es decir, el que niega al Señor, el que no acepta al Salvador como nuestro Señor y Salvador, está corriendo el peligro de perderlo todo. Es decir, aún hasta su propia vida, la salvación, muchas cosas que la persona puede perder. ¿Por qué? Por no aceptar, por no creer en el Señor Jesucristo. Todo aquel que rehúsa en creer en el Hijo de Dios, de que Él vino en carne, que fue manifestado en carne y que Él fue a la cruz a morir por nosotros y dar su vida por nosotros, pero al tercer día Él se levantó entre los muertos para beneficiarnos en darnos sanidad, salvación, vida eterna. Y bueno, cuando nosotros miramos la Escritura, esto es algo muy hermoso. Dice que la ira de Dios, mire, que la ira de Dios viene sobre aquella persona. Es decir, si no cree, si no quiere obedecer, entonces se va a tener a las consecuencias y muchas veces va a estar rodeado de toda maldición. ¿Por qué? Y después muy posible la persona puede culpar a Dios. ¿Por qué me está pasando a mí esto? ¿Por qué? Si yo soy una persona que creo en Dios, mas no estoy allá en una iglesia, mas no estoy quizá todos los días leyendo una Biblia o orando, pero hay gente que lo dice así, creen que por ese hecho que ya son salvos. No, para ser salvos se necesita verdaderamente haberse arrepentido y convertido para poder recibir los beneficios del Señor. La palabra de Dios allá en el libro de los Hechos capítulo 2 verso 21 nos dice la palabra: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero hay muchos que malinterpretan este pasaje. Cuando la Biblia nos dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, hay muchos que invocan el nombre de Dios. Los brujos invocan el nombre de Dios, aunque están muy equivocados, aunque están lejos de la presencia del Altísimo, pero ellos hacen lo posible como de invocar a Dios, pero no porque creen en Dios para seguirle, para hacer su voluntad, sino para ¿qué? Para que la gente al escuchar de que si un brujo, si un hechicero invoca a Dios, entonces aquellas personas van a decir, no, esa persona invocó a Dios, es porque si invocó a Dios es porque está en la verdad, pero no es así. El que invoca el nombre de Dios es aquella persona que verdaderamente le cree el lenguaje a Dios, obedece lo que el Señor nos dice por su palabra y hace la voluntad de Dios. Ese es el que verdaderamente invoca el nombre de Dios, y al invocar el nombre de Dios, si la persona verdaderamente camina como el Señor anduvo, toda persona que invoca el nombre del Dios Altísimo, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo y aún la sangre del Cordero de Dios, entonces tiene la respuesta directamente por el mismo Señor. En Hechos 3:19, por eso la palabra de Dios dice, así que arrepentíos y convertíos. Mire, la palabra de Dios habla arrepentimiento y conversión. No es solamente arrepentimiento. Hay mucha gente que se puede arrepentir de lo que hizo,
pero de nada le sirve si no se convierte, es decir, si no se aparta de su pecado. La Biblia por eso dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Ahí están los grandes beneficios. Si hay conversión y arrepentimiento, tenemos el gran beneficio que nuestros pecados son borrados totalmente, es decir, que el Señor completamente los quita de nosotros, y por eso dice la palabra del Señor que Él los lanza a lo profundo de la mar y nunca más se acordará de nuestro pecado. Por eso en Hechos 3:19 la Biblia lo dice así claramente, así que arrepentidos y convertidos para que seáis borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. El Señor quiere que usted tenga ese refrigerio grande, que usted pueda disfrutar de las grandes bendiciones. En una ocasión, un gran predicador de renombre decía a este hombre, qué equivocado está. Que le decía, Señor, yo quiero las riquezas en esta tierra, allá en el cielo, ¿para qué me van a servir? Qué equivocado está, porque todo lo que hay en esta tierra no es comparable con lo que hay en el reino de los cielos. Y por eso nosotros, todas las bendiciones que Dios nos ha entregado en esta tierra, aunque son terrenales, pero cuando nosotros las llevamos en el diseño, en el origen de la palabra del Señor, con la dirección del Señor, son bendiciones que son de gran provecho para cada uno de nosotros. De manera pues que por eso es necesario que haya un arrepentimiento y una conversión para recibir los beneficios. Es decir, cuando hay obediencia, cuando haya sujeción a Dios y a su palabra, todo lo que nosotros pidamos, es decir, nuestro Padre dice, tome, hijo mío. La palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. Hay una palabra muy hermosa. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos, solamente el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el gran beneficio que Dios ha entregado para que el hombre lo valore, para que lo conservemos, para que nos mantengamos siempre sumergidos en la palabra de vida, en la palabra de fe, en la palabra de poder y de autoridad. Por eso, cuando nosotros vamos a la Escritura, no hay nada más lindo que es ir a la Escritura, ir a la inspiración de Dios. ¿Cuál es la inspiración de Dios? La palabra de Dios nos dice, la palabra de Dios es muy clara. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, ahí donde nosotros tenemos que ir, porque nosotros vamos quizá a buscar soluciones, a buscar beneficios. Vamos a ver en qué salimos beneficiados a través de un banco, a través de una persona, etc. No, los beneficios siempre vienen de parte de Dios. Y Dios utiliza a una persona para que la persona pueda ser una gran ayuda, para que pueda ser esa persona una gran bendición, pero todo viene de parte de Dios, porque Dios guía, porque Dios direcciona, porque Dios enseña. En Hechos capítulo 10, verso 43, por eso los apóstoles daban testimonio. La Biblia dice, de este dan testimonio todos los profetas. Mire lo que dice la palabra del Señor, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyesen y recibirán el perdón de pecados en su nombre. Es en el nombre del Señor Jesucristo, cuando tiene que haber un arrepentimiento y una conversión. Y de la misma manera, el gran beneficio que estábamos esclavos, éramos malditos a causa del mismo pecado, la misma desobediencia. Pero ahora ya somos hijos de Dios, ahora somos hechos conforme a aquel que nos creó, aquel que nos hizo. Por eso la palabra del Señor nos enseña de que usted y yo somos hijos de Dios. Si hemos recibido, si le hemos creído, número uno, si le hemos creído y si obedecemos, somos hijos de Dios. Ya dejamos de ser pecadores para ser hijos de Dios. Recuerde que hay muchas veces quizá la persona dice, yo soy un pecador. Y en muchas ocasiones lo he dicho, pecador no es la persona que cree en el Señor y que sigue al Señor. Pecador es aquel que se complace en el pecado, que en todo momento sabe que está mal, que es pecado hacerlo y él sigue haciendo. Es un pecador. Pero un cristiano tiene muchos errores, tiene diferentes formas donde le fallamos al Señor, pero no porque lo queremos hacer, sino porque son momentos que se presentan, es decir, o de pronto una tentación, y uno puede caer en una tentación, pero no porque lo quiere hacer, sino porque el enemigo le colocó una trampa.
Pero por eso dice la palabra del Señor que nosotros somos llamados para resistir al diablo y el diablo irá de nosotros. Entonces se trata de mantenernos en los beneficios que Dios nos dio. El beneficio que Dios nos dio ahí es de que nos mantengamos firmes en el Señor en todo momento, en todo tiempo. Entonces, la palabra del Señor allá en Hechos, mire, un beneficio muy grande que vemos aquí, la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 30 y 31, dice la Biblia de la siguiente manera: y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer ahora para ser salvos? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Allí cuando Pablo y Silas están prisioneros y viene el momento de la liberación, la restauración del Señor, de sacarlos a esa libertad, entonces ellos, mire, el apóstol Pablo y Silas recibieron un gran beneficio de parte del Altísimo, y no solamente ellos, sino también aún el carcelero. Aquellas personas que en ese momento tuvieron esa experiencia de ver la misma gloria de Dios, entonces ellos pudieron experimentar ese gran beneficio de libertad, de salvación, de rescatar a una persona que estaba cautiva y darle completa libertad. Entonces, ¿cuántos beneficios estamos recibiendo? Si usted en este momento hace una lista y se pone a enumerar los beneficios que ha recibido de parte del Señor, son muchos, son innumerables. Por eso yo les quiero invitar para que continuemos cada día apreciando lo que Dios nos ha entregado. No descuidemos aquella salvación tan grande. No pisoteemos el nombre del Señor. No pisoteemos la sangre de Cristo. Seamos fieles y obedientes en todo tiempo, en todo momento, apreciando y manteniendo, conservando esos beneficios que Dios nos ha entregado, para que un día, en su gloriosa venida, todos podamos salir al encuentro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis amados, el tiempo se nos ha ido, pero yo les invito para que continuemos con la ayuda del Señor. Si el Señor no ha venido, porque su venida está tan pronta, que el arrebatamiento está por acontecer en cualquier segundo. Así que, por tanto, animaos y alentaos los unos a los otros con estas palabras, como dijo el apóstol Pablo. Un abrazo y el Señor les continúe bendiciendo grande y poderosamente. El pastor Oscar Pérez te enseña cómo Dios puede restaurar la familia, los jóvenes y la nueva generación en su programa Eterna Redención. Todos los domingos a las 9 de la noche, solo aquí en CMB Televisión, lo mejor para ver. Misión, Vida y Libertad presentó su programa Eterna Redención. Redención al cautivo. Restauración en la familia. Redención en la identidad. Redención en la salud. Redención en los jóvenes. Redención para la nueva generación.